Hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. El tema del estudio que vamos a llevar a continuación son posturas en las investigaciones proféticas de los dos testigos. Ponga atención a estas tres posturas de los dos testigos. Si usted está estudiando las profecías bíblicas, este estudio le será de gran bendición. Primera postura de este estudio de los dos testigos dice así: según Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, los dos testigos vienen a construir el templo y el altar, y según Apocalipsis 11, 2, el patio ellos entregarán a los gentiles para que pisoteen la ciudad durante 42 meses. Y según Apocalipsis 11:3, aparecen los dos testigos en la primera media semana, vestidos de luto para anunciar el evangelio a los judíos y al mundo entero. Y el tiempo que evangelizarán será de 1260 días, hasta la mitad de la semana. Según Apocalipsis 11:4, estos dos testigos que mencionan el libro de Zacarías son ungidos del Señor. Según Apocalipsis 11:5, los enemigos de los dos testigos serán los moradores de la tierra y no la bestia. Pero estos hombres no podrán dañarlo a los dos testigos. Según Apocalipsis 11:6, cerrarán el cielo para que no llueva, harán convertir el agua en sangre y herirán la tierra con plagas. Y según Apocalipsis 11:7, cuando estos profetas terminen su trabajo y cumplan los 1260 días, la bestia hará guerra contra ellos y los matará. Y esto ocurrirá a la mitad de la semana, y desde allí iniciará la segunda media semana. La bestia se jactará con el cuerpo de ellos durante su reinado, para que todos le obedezcan y le guarden reverencia como Dios. Sería la ocasión de endiosarse ante el mundo por haber matado a dos grandes profetas, y no hay personas que le puedan enfrentar durante este periodo de tiempo. El mundo festejará y le alabarán, y la bestia se sentará en el templo de Dios hasta que se cumpla su tiempo. Según Apocalipsis 11:8 dice: sus cadáveres estarán tirados en la plaza de la gran ciudad donde Cristo fue crucificado. Y según Apocalipsis 11:9, los cadáveres estarán tirados durante 3 días y medio. Y según Apocalipsis 11:10, estos profetas aterrorizaron al mundo con las señales que hicieron, y en venganza sus cadáveres lo tendrán en la plaza para que todos vean que el dragón los venció, y por esta victoria se enviarán regalos. Según Apocalipsis 11:11, después que sus cuerpos de los testigos estén tirados en la plaza durante 3 días y medio, Dios envía espíritu de vida sobre sus cuerpos, y ellos resucitan. Y los que vieron esto tuvieron miedo, y según Apocalipsis 11:12, ellos escuchan la voz de Dios que les ordena que suban al cielo, y ellos suben a la presencia de Dios en una nube, mientras que sus enemigos observan todo esto. Según Apocalipsis 11:13, en ese momento ocurre un terremoto donde mueren 7,000 personas. Y en Apocalipsis 11:14 dice que es el segundo ay. Este segundo ay no pertenece al terremoto de los testigos, sino más bien pertenece a la sexta trompeta. Pero se puso aquí como señal que los dos testigos estarán cuando se toque la sexta trompeta. Porque según Apocalipsis 9:12 manifiesta que la quinta y la sexta y la séptima trompeta son ayes. Lea usted Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Por la misma razón el segundo ay no pertenece al terremoto de los testigos. Si el segundo ay aparece después del terremoto, es porque Dios nos da a entender que la sexta trompeta se derramará en los días de los dos testigos. Es posible que ellos ordenen las plagas de la sexta trompeta, y después que esta sexta trompeta se toque, ellos serán vencidos por la bestia y serán llevados al cielo en una nube a la mitad de la semana. Y aquí se inicia la segunda media semana, el cual se llama la gran tribulación de 3 años y medio. Y cuando termine esta segunda media semana, durante el cual reinó la bestia, se toca la séptima trompeta, y también se abrirá el sexto sello, y la iglesia de Cristo desaparecerá.
Resumidamente, resumiremos todo este estudio de la primera postura de la investigación de los dos testigos, donde dice así: ellos salen en la primera media semana y terminan su trabajo a la mitad de la semana, cuando la bestia aparece y los mata, y sus cuerpos están tirados 3 días y medio en la plaza, y a la media semana suben al cielo en una nube, es decir, se toca la sexta trompeta, el cual es el segundo ay, y después viene la gran tribulación de 3 años y medio, y al final se toca la séptima trompeta, que sería el rapto. Si esto fuera así, las 6 trompetas se tocarían en la primera media semana y la séptima trompeta se tocaría al final de la segunda media semana. Esta es la primera postura acerca de los dos testigos. La pregunta que nos hacemos aquí es: si la iglesia se queda hasta el rapto, ¿por qué los dos testigos se tendrían que ir antes que la iglesia? Si ellos vienen a alentar a la nación de Israel, como también a la iglesia, se supone que ellos tienen que quedarse hasta el final, hasta que la iglesia sea sacada. Bien, la segunda postura de este estudio de los dos testigos también nos manifiesta de la siguiente manera. Este segundo punto de investigación es casi similar a la primera postura, y dice así: según Apocalipsis 11:1, los dos testigos vienen a construir el templo y el altar, y según Apocalipsis 11:2, el patio ellos entregarán a los gentiles para que pisoteen la ciudad santa durante 42 meses. Y según Apocalipsis 11:3, aparecen los dos testigos en la primera media semana, vestidos de luto para anunciar el evangelio a los judíos y al mundo entero, y el tiempo que evangelizarán serán 1260 días hasta la mitad de la semana. Según Apocalipsis 11:4, ellos son los dos ungidos que mencionó el libro de Zacarías. Según Apocalipsis 11:5, los enemigos de los dos testigos serán los moradores de la tierra y no la bestia, pero estos hombres no podrán dañarlo a los dos testigos. Según Apocalipsis 11:6, cerrarán el cielo para que no llueva, harán convertir el agua en sangre y herirán la tierra con plagas. Según Apocalipsis 11:7, cuando estos dos profetas terminen su trabajo y cumplan los 1260 días, la bestia hará guerra contra ellos y los matará. Y esto ocurrirá a la mitad de la semana, y desde allí iniciará la segunda media semana, o la llamada gran tribulación. La bestia se jactará con el cuerpo de ellos durante su reinado para que todos le obedezcan y le guarden reverencia como Dios. Sería la ocasión de endiosarse ante el mundo por haber matado a dos grandes profetas, y no hay persona que le pueda enfrentar durante este periodo de tiempo. El mundo festejará y le alabarán a la bestia, y se sentará la bestia en el templo de Dios hasta que se cumpla su tiempo. Según Apocalipsis 11:8 dice: sus cadáveres estarán tirados en la plaza de la gran ciudad donde Cristo fue crucificado. Según Apocalipsis 11:9, los cadáveres estarán tirados durante 3 días y medio. Según Apocalipsis 11:10, como estos profetas aterrorizaron al mundo con las señales que hicieron, en venganza sus cadáveres lo tendrán en la plaza para que todos vean que el dragón los venció. Por esta victoria se enviarán regalos los unos a los otros. Según Apocalipsis 11:11, después que sus cuerpos de los testigos estén tirados en la plaza durante 3 días y medio, Dios envía espíritu de vida sobre sus cuerpos y ellos resucitarán, y los que los vieron, esto tuvieron miedo. Estos pasajes de Apocalipsis capítulo 11, versos 9 al 11, son un misterio porque habla de 3 días y medio. Se puede pensar que son días literales de 24 horas. Si esto fuera así, estos dos testigos resucitarían justo cuando la bestia está tomando su reino o está entrando la segunda media semana. Por eso mismo, estos 3 días y medio es un misterio que es similar a 3 años y medio. Esa es la razón que estos 3 días y medio no podrían ser días de 24 horas literales, sino más bien estos 3 días y medio serían días por años, es decir, un día equivaldría a un año,
y sería similar a 3 años y medio. Es decir, los 3 días y medio equivaldrían a 3 años y medio o 1260 días. Es decir, los dos testigos resucitarían al final de la segunda media semana. Si esto fuera así, la bestia y todos los seguidores de la bestia en venganza tendrían el cuerpo de ellos en la plaza pudriéndose o en putrefacción durante los 3 años y medio. Según Apocalipsis 11:12, ellos escuchan la voz de Dios que les ordena que suban al cielo y ellos suben a la presencia de Dios en una nube mientras sus enemigos observan todo esto. Después de 3 días y medio, día por año, al fin del reinado de la bestia, resucitarían los dos testigos y subirían al cielo en una nube. Allí ocurre el terremoto, el cual es el segundo ay, justo en el momento en que la iglesia es tomada, junto con los dos testigos. Según Apocalipsis 11:13, en ese momento ocurre un terremoto donde mueren 7,000 personas. Y en Apocalipsis 11:14 dice que es el segundo ay. Este segundo ay no pertenece al terremoto de los testigos, sino más bien pertenece a la sexta trompeta. Pero se puso aquí como señal de los testigos, que los testigos estarán cuando se toque la sexta trompeta. Porque según Apocalipsis 9:12 manifiesta que la quinta y la sexta y la séptima trompeta son ayes. Lee Apocalipsis 8:13. Por la misma razón, el segundo ay no pertenece al terremoto de los dos testigos. Si el segundo ay aparece después del terremoto, es porque Dios nos da a entender que la sexta trompeta se tocará en los días de los dos testigos. Es posible que ellos ordenen la plaga de la sexta trompeta. Y después que esta sexta trompeta se toque, ellos serán vencidos por la bestia y serán llevados al cielo en una nube en la segunda o al final de la segunda media semana, durante el cual el reino de la bestia llegó a su fin. Es decir, se tocará la séptima trompeta y también se abrirá el sexto sello y la iglesia de Cristo será arrebatada. Resumiremos todo este estudio de la segunda postura de la investigación de los dos testigos, que dice así: ellos salen en la primera media semana y terminan su trabajo a la mitad de la semana, cuando la bestia aparece y los mata, y sus cuerpos están tirados 3 días y medio en la plaza, después que se toque la sexta trompeta, el cual es el segundo ay. Esto es a la mitad de la semana. Los 3 días y medio serían 3 años y medio de la segunda media semana, donde sus cuerpos estarían tirados en la plaza por 3 años y medio, donde acontece luego la gran tribulación, es decir, los cuerpos estarían tirados en la plaza durante 3 años y medio, y al final de los 3 años y medio suben los dos testigos al cielo después de haber resucitado en una nube. Es decir, se toca la séptima trompeta y se abre el sexto sello, el cual sería el rapto de la iglesia junto con los dos testigos. Si todo esto fuera así, las 6 trompetas se tocarían en la primera media semana y la séptima al final de la segunda media semana. La pregunta que nos hacemos aquí en este estudio: ¿será posible que sus cuerpos estén tirados durante 3 años y medio? Y la otra pregunta es: ¿por qué ellos morirían antes de la gran tribulación? Si la iglesia va a pasar la gran tribulación y algunos cristianos van a morir durante la gran tribulación, ¿no les parece que no habría coherencia aquí? Si ellos se van antes que la iglesia, es decir, si los dos testigos se van antes que la iglesia, el trabajo de ellos, de los dos testigos, es alentar a la nación de los hebreos y como también a la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿por qué tendrían que morir ellos antes que la iglesia? Bien, vamos a entrar a la tercera postura de los dos testigos. Este estudio de la tercera postura dice así: según Apocalipsis 11:1, el templo ya está construido y el altar también, y allí en el templo están adorando
a Dios los judíos. Y según Apocalipsis 11:2, el patio ya fue entregado a los gentiles, pero la ciudad recién se les entregará para que los gentiles pisoteen la ciudad santa durante 42 meses. En este versículo 2 indica que no solo el patio del templo será entregado, sino también la ciudad de Jerusalén será entregado, y según Apocalipsis 11:3, recién aparecen los dos testigos vestidos de cilicio para anunciar el evangelio a los judíos y al mundo entero, y el tiempo que evangelizarán será de 1260 días, igual al tiempo que los gentiles se enseñorearán del templo y de la ciudad santa. Según estos versículos, los gentiles y los dos testigos iniciarían su trabajo a la mitad de la semana, es decir, en la segunda media semana. Cuando hablamos de los gentiles, se habla también de la bestia que reinará durante este tiempo de 1260 días, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, y según Apocalipsis capítulo 11, versículo 4, estos dos testigos son enviados especiales, que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron de la venida de ellos, según Zacarías capítulo 4, versículo 3 al 14, y el libro de los Salmos capítulo 105, versículo 15, y Primera de Crónicas 16, 22. Según el libro de Apocalipsis 11:5, los enemigos que quieren dañarlos a los dos testigos no podrán. El fuego que sale de su boca de los dos testigos los consumirá a sus enemigos. Ni la misma bestia podrá tocarlos durante el ministerio de estos dos testigos. Según Apocalipsis 11:6, ellos vendrán con poder y cerrarán los cielos para que no llueva, y harán convertir el agua en sangre, y herirán la tierra con plagas. Estos acontecimientos de las plagas son similares a los que sucederán cuando se toquen las trompetas. Si esto fuera así, diríamos que las plagas de las trompetas se van a derramar en la segunda media semana, según Apocalipsis capítulo 8, versículo 7 al 13, y Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 21. Entonces, se diría que los enemigos de los dos testigos serían la bestia y sus seguidores, pero no podrán dañar a los dos ungidos hasta que ellos cumplan el tiempo de su ministerio. Apocalipsis 11:5. Veamos también, según Apocalipsis capítulo 11:7, cuando estos dos profetas terminen su trabajo y cumplan los 1260 días, la bestia hará guerra contra ellos y los matará. Cuando hablamos de guerra, se habla de un enfrentamiento, y seguramente el enfrentamiento será la bestia con los dos testigos, y es de duración de 3 tiempos y medio esta guerra, y sólo al final de los 1260 días del ministerio de los dos ungidos, según Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, el lugar donde morirán los dos testigos es el mismo lugar donde mataron al Señor Jesucristo. Y también según Apocalipsis 11:9, el mundo entero verá los cadáveres de los dos testigos durante 3 días y medio, y en venganza al tormento que les había ocasionado por las plagas que los dos testigos hicieron y por evangelizar al mundo entero, los hombres, los moradores de la tierra, no permitirán que los sepulten, es decir, sus cadáveres estarán tirados en la plaza de la gran ciudad durante 3 días y medio. Según Apocalipsis capítulo 11, versículo 10, todos los habitantes de la tierra se alegrarán y festejarán la derrota de los dos testigos y se enviarán regalos entre ellos.
Según Apocalipsis capítulo 11, versículo 11, después que sus cuerpos de los dos testigos estén tirados en la plaza durante 3 días y medio, Dios envía espíritu de vida sobre sus cuerpos, y ellos resucitan, y los que vean dicho acontecimiento estarán temblando de miedo. Y según Apocalipsis capítulo 11, versículo 12, los dos testigos muertos escucharán la voz de Dios que les ordena que se levanten y suban al cielo, y ellos suben a la presencia de Dios en una nube. En ese momento ocurre un terremoto donde mueren 7,000 personas, y en el versículo 14 dice que es el segundo ay. Este segundo ay no pertenece al terremoto de los testigos, sino más bien pertenece a la sexta trompeta, Apocalipsis 9:12, es decir, la quinta, la sexta y la séptima trompeta son los ayes mencionados en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Por la misma razón, el segundo ay no pertenece al terremoto de los dos testigos. Si el segundo ay aparece después del terremoto, es porque Dios nos quiere dar o hacer entender que la sexta trompeta se derramará en los días de los dos testigos durante el ministerio de estos dos hombres. Después de la sexta trompeta o del segundo ay ocasionado a los moradores de la tierra, ellos mueren y resucitan, y acontece el terremoto. Después de ello, se toca la séptima trompeta y se abre el sexto sello, donde ocurre el rapto de la iglesia, y subirán en una nube los dos testigos junto con la iglesia. Resumiremos esta investigación de los dos testigos, del estudio de los dos testigos aquí. Aquí nos indica que ellos aparecen en la segunda media semana y terminan su trabajo al final de la segunda media semana. La bestia hará guerra contra ellos durante la segunda media semana y al final de esta los matará. Cuando la bestia sale personalmente a enfrentarlos, recién los vence a los dos testigos, y sus cuerpos estarán tirados en la plaza por 3 días y medio. Esto sucede después que se toque la sexta trompeta, el cual es el segundo ay. Esto al final de la segunda media semana. Después de 3 días y medio se tocará la séptima trompeta y se abre el sexto sello, el cual sería el rapto de la iglesia con los dos testigos, y subirán en una nube al cielo. Si todo esto que nos indica fuera así, las 7 trompetas se tocarían durante la segunda media semana, en el cual también acontece la gran tribulación. El ministerio de los dos testigos también ocurre durante la segunda media semana, y es posible que los dos testigos se inicien con el toque de la primera trompeta y finalizaría su ministerio con el toque de la séptima trompeta. Todo durante la segunda media semana ocurre esto. Entonces, aquí estarían la iglesia y los dos testigos durante la gran tribulación hasta el día del arrebatamiento. Es posible que los dos testigos ordenen que se toquen las trompetas en el pueblo de Israel durante este periodo. Querido amigo y hermano, ¿usted qué piensa de estas 3 investigaciones o posturas? Haga su comentario. Pero más que eso, será un reto para que usted investigue, analice e indague las profecías, no solamente de los dos testigos, sino de todos los temas de estudio de las profecías que acontecerán en la semana 70 de Daniel, el cual está dentro del libro de Apocalipsis. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.